Estamos grabando. Decía hace unos minutos que hasta ahora hemos hablado de anemias arregenerativas. Y es el momento ya de que comencemos a hablar de anemias regenerativas. ¿Bien? Y las anemias regenerativas que nos importan son las asociadas a hemólisis, a ruptura de glóbulos rojos por distintas razones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a intentar ir abordando. Pero antes de hablar de anemias hemolíticas en particular, quiero, en una presentación creo que relativamente breve, y no estoy seguro si después de esta presentación hablaremos de alguna anemia en particular. Eh, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Si bien es cierto, había revisado la presentación, actualizado la presentación de anemia, de un tipo de anemia hemolítica, tengo la impresión de que, solo impresión por ahora, pero vamos viendo, una cosa a la vez. Pareciera ser que es mejor que les deje esta idea de la hemólisis y luego en la próxima clase hablemos ya de alguna anemia hemolítica en particular. Bien, ustedes pueden ver ahí anemias hemolíticas, síndrome hemolítico. ¿Qué significa un síndrome hemolítico? ¿Qué características tiene cuando hay anemia hemolítica? ¿Cuáles son los hallazgos de distinto tipo, tanto clínico como de laboratorio, y particularmente laboratorio? ¿Eh? Vamos a... perdón, tengo que abrirla para que se vaya. Ahí sí. Me van a disculpar, pero voy a volver a las clasificaciones. ¿Ya? Nadie podrá decirme después, pero profe, nunca no habló de las clasificaciones de las anemias de las anemias. No, eso no podrá ocurrir, porque en cada clase hemos hablado de las clasificaciones de las anemias. Perdón. Ahí. Recordemos que, y en el caso de la anemia hemolítica, si bien es cierto, desde el punto de vista morfológico, la gran mayoría se comporta como normocítica normocroma. Ya le adelanté hace poco rato, en una clase anterior, sin estar hablando todavía de ella, pero en un contexto mayor, le hablé que las talasemias pueden comportarse, o se comportan, no pueden, se comportan como microcítica hipocroma. Son una excepción, infrecuente en nuestro país, seguro, ¿ya? Pero están, se pueden, si alguien se encuentra con una talasemia, va a ser microcítica hipocroma, ¿ya? Y podría presentarse como macrocítica, sí, excepcionalmente, pero sí, principal o solo, cuando la cantidad de reticulocitos sea tal que, y los reticulocitos son reticulocitos llamados de estrés, es decir, que esos que vienen saliendo casi recién de la médula ósea, y por lo tanto son de volumen mayor, y el número de reticulocitos, porcentaje de reticulocitos sea importante, podría eso cambiar el volumen y ser macrocítica. Pero la gran mayoría de las anemias hemolíticas que ustedes observarán son, si se dedican a la hematología, son normocíticas normocromas. ¿Ya? ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque la gran mayoría no son cuadros hemolíticos tan agudos como para que ocurra esto, de los reticulocitos de estrés. Y las talasemias son una situación muy infrecuente en Chile. Por lo tanto, nos quedamos con que generalmente, y voy a atreverme a decir un porcentaje, el 90% de las anemias hemolíticas que ustedes observen para los que se dediquen a la hematología van a ser normocíticas normocromas. Y desde el punto de vista fisiopatológico, hacíamos esta clasificación en anemias arregenerativas y regenerativas. Ya hablamos de las arregenerativas por distintas razones, distintos principios, distintos mecanismos fisiopatológicos, y ahora nos vamos a referir a la regenerativa, y dentro de la regenerativa, si bien es cierto, puede ocurrir pérdida de glóbulos rojos de tipo aguda por un accidente, un lamentable accidente importante. Por ejemplo,
eso podría provocar una hemorragia aguda y se refiere a ella cuando están puestas aquí. Si fueran en una hemorragia crónica leve en el tiempo, ¿ya? Tendría que estar acá porque produce pérdida de hierro. ¿Bien? Pero la que nos interesa por ahora es esta, ¿ya? La anemia asociada a la destrucción de glóbulos rojos, es decir, hemólisis. Estas son las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, por definición, son regenerativas, es decir, la médula ósea produce glóbulos rojos y los glóbulos rojos se destruyen más rápidamente que lo normal en periferia, por distintos motivos. Distintos motivos. Y eso es lo que vamos a ir intentando avanzar, ¿ya? Esta clasificación es lo mismo que ya antes hemos visto, solo que al lado derecho está la morfología, pero ya en parte se lo fui mencionando. Va a ser fundamentalmente normocítica la que ustedes van a observar. Y aparece aquí, observé, creo que en una clasificación posterior, pero ya cuando hablemos de anemia, en otra presentación, en la que sigue, me di cuenta, porque no fue mi intención en realidad, si bien es cierto está correcto, pero, y me veo obligado a explicarles aquí de esto de qué se trata, por qué dice intravascular y extravascular. Y la verdad es que recuerdo, en todas las diapositivas anteriores, porque esta han sido un copy-paste, esta diapositiva en particular, ¿ya? Quedaron todas intravascular y extravascular. Queriendo haber mencionado que las anemias regenerativas o hemolíticas eran intracorpusculares y extracorpusculares. Pero como dice destrucción, ¿ya? Destrucción, claro, cuando escribí esto por primera vez dije yo, no, estoy haciendo énfasis en dónde se destruyen. Claro, unas se destruyen intravascularmente, o sea, dentro del vaso sanguíneo, y otros se destruyen fuera del vaso sanguíneo, es decir, en los macrófagos del vaso con Z. Pero en la clasificación, sin hablar de dónde se destruyen, sino que desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ya? Tendría que haber registrado aquí intracorpuscular y extracorpuscular. Vamos a ir explicándolo de a poco. Pero me sirve ya para ir diciendo, ojo, ojo cuando hablemos de intracorpuscular y extracorpuscular, cuando hablemos de intravascular y extravascular. ¿Por qué digo ojo? ¿Ya? Porque no es lo mismo decir intracorpuscular o intravascular, primera cosa, o extra y extra, ¿ya? Sino que en algún momento van a tener que saber ustedes que hay anemias intracorpusculares cuya hemólisis ocurre intravascularmente o cuya hemólisis ocurre extravascularmente. Y al revés también, hemólisis, anemias hemolíticas extracorpusculares cuya hemólisis ocurre intravascularmente, o sea, dentro del vaso sanguíneo, en circulación, o extravascularmente en los macrófagos del vaso. Aquí aparece la clasificación del punto de vista fisiopatológico propiamente tal, ¿ya? Anemias hemolíticas intracorpusculares y anemias hemolíticas extracorpusculares. A propósito de, creo que fue hace un segundo atrás que lo recordé, pero no voy a decir por qué, porque ya lo olvidé, pero recordé, y esa idea mía, o estoy equivocado, y esto es un paréntesis, ¿eh? Sé que está grabado, pero es un paréntesis, pero no voy a ofender a nadie, así que no es problema. Del taller de la semana pasada, tengo la impresión de que no trabajaron en ello, ¿no? Lo pregunto porque yo preparé un taller para enviarles, pero estaba pensando si ya no están trabajando por A, B o C motivo los talleres, parecía ser que no pasa a ser necesario que preparen los talleres. Lo pregunto, y si es que alguien me ha enviado talleres, léase el PPT, asociado al lunes
pasado, bien digo, y que yo no haya acusado recibo, eh, me lo indican, porque creo que no he recibido, creo. Pero como en los últimos años cada vez soy menos absolutista, manejo siempre la posibilidad de que yo pueda estar equivocado. Entonces, si algún grupo me envió información, yo le voy a pedir que me la reenvíe, porque tengo también el deber de subir los educandos las que haya recibido. ¿Ya? Bien, hecho ese desalcance, continúa. Aquí ustedes pueden ver, eh, estamos en este contexto. Como hice perder el contexto, vuelvo a la anterior. ¿Ya? Estamos en el contexto de las anemias regenerativas. Regenerativas, ¿ok? Y las anemias regenerativas son anemias hemolíticas. Es decir, que la médula ósea está regenerando glóbulos rojos. La médula ósea, la eritropoiesis está funcionando bien. ¿Ya? Pasa por todo su estadio y salen glóbulos rojos a circulación. Aún más, salen muy rápidamente a circulación porque se necesitan en circulación. En circulación hay una anemia. ¿Ya? Y como la médula ósea está bien, tiene capacidad para funcionar, para preparar el globo rojo, los manda a circulación. ¿Bien? Pero en circulación se están destruyendo más rápidamente que lo normal. Ustedes saben que, muchas veces ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tiene una vida media del orden de los 120 días. Pero estos glóbulos rojos duran menos, o a veces mucho, mucho, mucho menos, ¿ya? En circulación. Y son destruidos. Ahora, ¿por qué son destruidos? Desde el punto de vista fisiopatológico, esta clasificación es suficientemente clara. Mira, hay causas intracorpusculares, o sea, que son propias del glóbulo rojo, y otras que no son propias del glóbulo rojo, pero lo destruyen. Estas son causas que están en el interior del glóbulo rojo, están en la membrana, las membranopatías, están en algunas enzimas del glóbulo rojo, las enzimopatías, y están en la hemoglobina, alguna alteración en la hemoglobina. Estas son las hemoglobinopatías. ¿Bien? Y por otro lado, fuera del glóbulo rojo, a pesar de que el glóbulo rojo como tal está normal, algunos elementos le causan daño al glóbulo rojo. Y entre ellos hay causas inmunes y causas no inmunes. ¿Bien? Decía que no sabía si iba a hacer una clase, un tema adicional, y creo que no lo voy a hacer por ahora, ¿ya? Pero lo que viene, me refiero en clases posteriores, asociado a anemia, es que vamos a hacer una clase sobre anemias intracorpusculares. O sea, la causa del glóbulo rojo porque se produce una hemólisis está en el interior del glóbulo rojo, ¿ya? En algunos de estos elementos. Y causas extracorpusculares, que debo decirlo, si uno compara estas con estas son más frecuentes. ¿Ya? Estas son más frecuentes. En nuestro medio, al menos. ¿Ya? En nuestro medio. En otras latitudes, algunas de estas son más frecuentes. Ahí dice anemia regenerativa o regenerativa. ¿Ya? ¿Cómo saber? Y de hecho hemos ya estado hablando, voy a volver a la diapositiva, una diapositiva anterior. Hemos estado hablando ya hace un rato, le hace un rato, unas clases pasadas, eh, sobre anemias A regenerativas y regenerativas. Es decir, que la médula ósea no puede formar suficiente cantidad de glóbulos rojos por distintos motivos que ya hemos analizado, o la médula ósea forma glóbulos rojos, los manda a circulación y en circulación se destruyen por distintos mecanismos. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo separar, diferenciar de una regenerativa a regenerativa? Una primera cosa, ¿ya? Una primera cosa, yo le he mencionado que si hay policromatofilia o los policromatófilos en circulación son equivalentes a los reticulocitos.
reticulocitos en la etapa inmediatamente antes del glóbulo rojo, ¿ya? Y si aumenta la cantidad de policromatofilia, significa que aumenta la cantidad de reticulocitos. Por lo tanto, uno podría en el hemograma sospechar, si bien es cierto no lo puede cuantificar, hay que teñir para reticulocitos, sospechar si hay hemolisis o no, ¿ya? Entonces, vuelvo ahí. Entonces, ¿cómo distinguir con cierto nivel de certeza que la anemia es regenerativa o arregenerativa? Para eso está la medición de reticulocitos. Y estos diferentes colores tienen su razón de ser, no están al azar puestos esos colores allí, ¿ya? Una primera cosa es que con azul de cristal brillante, en el laboratorio se pueden teñir los reticulocitos en un frotis de sangre. Digamos, se puede llevar a un frotis de sangre. Se mezcla unas gotas de sangre con unas gotas de azul de cristal brillante a 37 grados algunos minutos, una media hora, puedo estar equivocado en los tiempos, pero no más allá de media hora. Y luego se hacen frotis de allí, extendidos, y se secan y se miran al microscopio. Esos reticulocitos, si se cuentan en el contexto de todos los glóbulos rojos, va a dar el porcentaje de glóbulos rojos respecto de cada 100 glóbulos rojos. Es recomendable no contar solo 100, sino que 200, 300 glóbulos rojos para tener una mayor acercamiento al porcentaje más real posible, ¿ya? Y entonces, básicamente aquí lo que se hace es que el número de reticulocitos contados, partido por el número total de glóbulos rojos, y por 100, eso va a dar el porcentaje de reticulocitos, ¿verdad? Pero yo por ahí le he comentado cuando hemos analizado algunos hemogramas, y yo le he dicho, mire, este porcentaje, le doy el dato, hemograma, y abajo le pongo el porcentaje de reticulocitos, y le he dicho, por ejemplo, estoy recordando, había uno que vimos hace un rato atrás, que decía 1 punto y tanto reticulocitos, pero basándome en el hematocrito le dije, esto no creo que sea más de 0,5, de índice reticulocitario, ¿ya? ¿Y por qué tiene importancia eso? ¿Ya? En ese caso en particular, la verdad es que no tenía ninguna importancia, era A regenerativa igual, ¿ya? Con uno era A regenerativa, ¿ya? Pero en algunas circunstancias en que el porcentaje de reticulocitos sea un poco mayor, podría tenerse la duda de si eso es regenerativo o no, entendiendo que regenerativo es un índice reticulocitario de 3 o más. Hay algunos hablan de 2, por lo tanto, permitámonos decir entre 2 y 3, según los autores, el índice reticulocitario para mí, sobre 3, es regenerativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcular el índice reticulocitario? ¿Ya? Ahí se toma en cuenta la real producción de reticulocitos. Porque cuando se habla de reticulocitos, otra forma es el número absoluto, ¿ya? Pero llevar al número absoluto no digo que matemáticamente sea complicado, pero hay que tener el número de glóbulos rojos a mano, ¿ya? Por eso prefiero hacerlo por estos indicadores. Pero claramente, si lo encuentran por allí, otra forma de obviar el índice reticulocitario es hacerlo con el número absoluto de reticulocitos, ¿ya? Y para eso hay que tener el número de glóbulos rojos. Pero veámoslo por esta vía. El índice reticulocitario utiliza el dato del porcentaje reticulocito, por eso el color ahí amarillo, ¿ya? Pero la verdad es que el porcentaje de reticulocitos habla de porcentaje, de forma relativa, ¿ya? No habla no se acerca al número absoluto, no se acerca a lo que realmente está pasando, considerando el volumen de sangre, el número de células totales, etc. ¿Ya? Porque no es lo mismo, voy a decirlo, no es lo mismo que alguien tenga un 5% de reticulocitos y su hematocrito es de 35%, que alguien que tiene el mismo 5% de reticulocitos, y para que no se nos olviden las cifras, voy a anotar aquí.
Reti, porcentaje Reti, y esto es porcentaje hematocrito. Una posibilidad es que el porcentaje Reti, luego les muestro la cifra, ¿eh? Es que sea 5% o 5% exactamente igual en ambos, pero en este caso el hematocrito es 35% y en este caso es 15%. Creo que lo alcanzan a ver allí. En ambos casos, son dos casos distintos las dos filas, ¿ya? Dos casos. En un caso, el porcentaje de reticulocitos es 5 y el otro también es 5. Déjenme recordar. Arriba registré 35% del hematocrito de ese paciente y acá creo que fue 15% del hematocrito de este otro paciente. El porcentaje de reticulocitos es el mismo. Pero créanme que el de 35% es más válido, ese porcentaje de 5%, porque acá la cantidad de glóbulos rojos que andan circulando es mucho menor. Si fuera esto 30%, sería la mitad, o sea, es un poco menos de la mitad del paciente que está arriba, la cantidad de rojos que andan circulando aquí. Por lo tanto, ese porcentaje en número absoluto de glóbulos rojos circulando es menor. La cantidad de reticulocitos que andan circulando, porque como esto es porcentaje realizado en un frotis por cada 100 glóbulos rojos, el número absoluto de reticulocitos aquí es menor que acá. ¿Ya? Entonces, para acercarse a la verdad, se hace esta estimación de índice reticulocitario. Y para ello se toma valores normales de promedios de población masculina y femenina adulta. Y así se toma el porcentaje de reticulocito estimado en un frotis teñido con azul de crecir brillante por el hematocrito del paciente, que en uno de los casos dije que era 15 y en otro caso dije que era 35, dividido por el hematocrito normal. Imaginemos que los dos casos que yo puse eran hombres, se divide por 45. En el primer caso, el de 35, va a dar un reticulocito más cercano a 5. No he hecho el cálculo, pero va a dar cercano a 4. Pero en el otro caso, en que el hematocrito era 15, ¿ya? El índice reticulocitario de ese va a ser, no sé, 2 y tanto. Podría haber tenido hecho el cálculo, pero ustedes lo pueden hacer. Claramente, el segundo caso va a tener menor índice reticulocitario que el primero. ¿Ya? Este otro caso lo voy a dejar pasar por ahora, no tiene tanta importancia como este. ¿Ya? Síndrome o síndrome hemolítico, las dos formas de decirlo es adecuada. Creo que lo más correcto es síndrome. Antes de hablar del síndrome propiamente tal, y a propósito de que en la clasificación yo había puesto hemólisis, anemia hemolítica extravascular e intravascular en lugar de intracorpuscular y extracorpuscular, y es porque había puesto donde ocurría la destrucción. Aquí ustedes pueden ver las dos situaciones. Una hemólisis puede ocurrir en forma extravascular o en forma intravascular. Y en el caso de la extravascular, yo ya les decía que ocurre en el vaso con Z, ¿ya? A nivel esplénico. ¿Ya? Y básicamente allí, lo que ocurre es que el glóbulo rojo es fagocitado por los macrófagos y la hemoglobina es separada en sus partes. ¿Ya? Alguna vez les dije que el hierro es recuperado, la mayor parte. La protoporfirina finalmente eliminada como bilirrubina y la globina es aprovechada en pool de aminoácidos. ¿Ya? En cambio, en la hemólisis intravascular, la que ocurre en el interior del vaso sanguíneo, ¿ya? Y ambas, esta
y esta puede ser de tipo intra o extracorpuscular. Es decir, la falla del globo rojo puede estar adentro del globo rojo, afuera del globo rojo, y acá también. Pero acá lo que ocurre es que la destrucción es cuando los globos rojos van circulando, se destruyen allí. No existe otra célula que los fagocite, los destruya, no, los neutrófilos circulantes no los están destruyendo, no eso. ¿Ya? Se destruye allí. Por lo tanto, elementos importantes que aparecen es que aparece hemoglobina libre en la sangre. O si ustedes centrifugan una sangre normal, el sobrenadante tiene un color amarillento pálido, que es el plasma o suero, dependiendo de si es con o sin anticoagulante. Pero en este caso, el plasma va a estar rojo. Dependiendo de la cantidad de hemólisis, va a ser mucho, muy rojo o poco rojo. ¿Ya? Pero significa que glóbulos rojos liberaron hemoglobina a la circulación. ¿Ya? Adicionalmente, se puede pasar hemoglobina a la orina y aparece la hemoglobinuria. Aparece el concepto aquí de aptoglobina, es porque la hemoglobina libre, es captada por una proteína que es la aptoglobina. Ese complejo aptoglobina, hemoglobina, cuando la hemoglobina está fuera del glóbulo rojo, circulan como complejo. ¿Bien? Por lo tanto, uno podría medir en el laboratorio algunos elementos de esto, aparte del hemograma, ¿verdad? Que nos va a mostrar la anemia, nos va a mostrar si es regenerativa o regenerativa. Imaginemos que es regenerativa, que es hemolítica, ¿ya? Aquí nos puede decir si aparece aumento de la bilirrubina, valores significativos estoy hablando, ¿ya? Si la bilirrubina es hasta 1, que aparezca 1.1, no, eso sería broma, digamos, ¿no? No, estamos hablando de, no sé, aparecen 5, 6, 10, 20 miligramos por decilitro, ¿ya? Todos valores que sean significativos y que no exista duda de. Pero por otro lado, podía aparecer hemoglobina libre, y eso, aparte de observarse macroscópicamente, se puede cuantificar, ¿ya? Lo que mencioné antes se puede sistematizar en lo que vamos a indicar ahora, ¿ya? Aparecen aquí algunos signos de hemólisis. ¿Qué cosas se pueden pesquisar desde el punto de vista hemolítico? ¿Ya? Un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, un aumento en la regeneración desde el punto de vista de la médula ósea y algunas alteraciones que podrían ser características. Sin ser patognomónica, ayudar, orientar. Algo sobre destrucción. En la destrucción ya algo dijimos, algo dijimos recién a propósito de que estaba la hemólisis intravascular o extravascular. ¿Qué podemos encontrar? Hemoglobina en el plasma, ¿ya? Disminución de la aptoglobina porque está siendo ocupada por la hemoglobina, hemoglobinuria en la orina, por cierto, valga la redundancia, hemosierinuria. Esto es cuando ya se ha eliminado bastante hemoglobina por la orina, podría ocurrir quedar hemoglobina, en definitiva, hierro de depósito asociado a las células tubulares y por lo tanto eliminarse en los túbulos en orina células de los túbulos renales. Y allí teñirlo y encontrar hemosierinuria. Y por otro lado, y eso fundamentalmente está asociado a hemólisis intravascular, ¿ya? Y del catabolismo de la hemoglobina es porque es una hemólisis extravascular. Y ya les mencioné, ¿verdad?, que podía haber aumento de bilirrubina. Y como consecuencia, vuelvo a la anterior, como consecuencia de esta destrucción, ya les dije que el hierro se reutiliza, pero si se está aumentando la destrucción de forma importante, ese hierro se va a ver aumentado en el plasma, ¿ya? Por eso aparece ahí que la ferremia se vería aumentada.
A propósito de la regeneración, ¿ya? Se aumenta la regeneración, en otras palabras, la eritropoyesis está aumentada. ¿Qué podemos encontrar? A nivel medular y en periferia. A nivel, sí, sí, aclaro, sí. Hay algo de aquí que tiene que ver con la academia, pero hay elementos que hoy ya no se usan en clínica. Por ejemplo, no se usa tomarle una muestra de médula ósea a un paciente, pero claramente esto que está observando aquí, hiperplasia eritroblástica, se observa en una médula ósea. Pero eso es más bien en academia pura, porque no se justifica en este momento una anemia hemolítica, porque hay expresiones periféricas que lo demuestran, pero sí debo decirle, para que ustedes lo sepan, que la médula ósea, si uno tomara una muestra, encontraría eh, no 20-25% de eritroblastos, que es lo normal. De todas las células nucleadas, 20-25% son eritroblastos, normalmente. Podemos encontrar 40, 50, 60% de células, dependiendo de la magnitud de la hemólisis periférica. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar adicionalmente? Si la hemólisis es muy aguda, podemos encontrar eritroblastos que salgan a periferia. Pero lo más frecuente es esto: policromatofilia con su equivalente reticulocito. ¿Ya? Aumento de la policromatofilia o presencia de policromatofilia en estricto rigor con aumento de reticulocitos en circulación. En definitiva, lo más adecuado, a propósito de lo que le indiqué antes, aumento del índice reticulocitario. Y finalmente, las alteraciones morfológicas. ¿Existen alteraciones que indican esto de anemia hemolítica? No, pero sí hay sugerencias. Lo que dice que anemia hemolítica es esto, que hay regeneración, es una anemia regenerativa, ¿ya? Esa anemia regenerativa es el índice reticulocitario, ¿ya? Los otros elementos van siendo parte, lo que comenté, perdón, recién. Esto habla que hay destrucción de glóbulos rojos, intravascular, extravascular. Esto indica que hay regeneración, ¿ya? Muestro solamente lo periferia, esto que lo más frecuente es esto, ¿ya? Y desde el punto de vista de las alteraciones morfológicas, hay algunos elementos de aquí que junto con lo otro forma un todo, pero solo esto en algunas circunstancias podría ayudar, pero no por sí solo, ¿ya? La presencia de ferocitos, cuando es significativo el porcentaje, pasa a ser importante. Igual lo del lipocito. Que aparezca, creo haberlo dicho, lo repito siempre, ¿eh? Pero en parte tal vez lo diga por el aprecio que le tengo a una persona que me enseñó hematología hace ya muchos años atrás, eh, en la PUC, en el laboratorio de hematología, uno de los mejores laboratorios de hematología en realidad del país, debo decirlo. No digo el único, pero uno de los mejores. Eh, y me acuerdo que tenía un dicho que decía, a propósito de elementos que uno puede observar en el hemograma, y a veces aparecen aislados. Y él decía que una golondrina no hacía verano, es decir, puede aparecer un glóbulo, un esferocito. Si aparece uno, ni mencionarlo siquiera, ¿ya? Porque va a distraer al clínico que va a estar leyendo, eh, etc. O sea, las observaciones individuales de una célula que tiene alguna alteración no tienen ninguna importancia. No, lo que se repite, lo que se observa en distintos campos, eso es lo que sirve. ¿Ya? Entonces, eferocitos, presencia de un importante número de eferocitos, sí. Eliptocitos también, esquistocitos, codocitos o target cells, células falciformes. De lo que está aquí, ¿qué es lo más frecuente de observar en nuestro medio? ¿Ya? Los eferocitos, en orden de frecuencia. ¿Ya? Lo demás es menos frecuente y dependiendo de la circunstancia, en realidad, ¿ya? Pero si tomara todos los hemogramas posibles en nuestro país, lejos, en alteraciones morfológicas, en otras palabras, son poiquilocitosis, ¿ya? De todas las poiquilocitosis observadas en el país, no tengo duda que la más frecuente es la de los ferocitos, ¿ya? A ver, resumen. Y lo voy a leer textual y lo explico si es necesario.
Anemias hemolíticas son anemia regenerativa, índice reticulocitario sobre 3. Normocíticas, normocroma. La mayoría, lo dije porque las talasemias son microcíticas, lo dije porque si el índice reticulocitario es muy alto, podría los policromatófilos, que son más grandes, hacer cambiar el volumen corpuscular promedio, ¿ya? Pero la gran mayoría son normocíticas, normocromas. No confundir hemólisis intravascular con hemólisis intravascular con anemia hemolítica intracorpuscular. La fisiopatología es intracorpuscular en este caso y la hemólisis ocurre intravascularmente. En este otro caso, la anemia hemolítica es extracorpuscular y la hemólisis ocurre extravascularmente. Es decir, ocurre en los macrófagos del vaso, fundamentalmente, a nivel esplénico, pero una hemólisis de anemia hemolítica intracorpuscular, su hemólisis puede ocurrir extravascularmente, su hemólisis puede ocurrir intravascularmente, dije, o extravascularmente. Una anemia hemolítica extracorpuscular, la hemólisis puede ocurrir a nivel extravascular o intravascular. ¿Bien? Y es muy importante esto, reconocer los signos de hemólisis, que son signos de hemólisis intravascular o extravascular. Reconocer el primer signo de hemólisis importante, la policromatofilia. Si no reconocemos policromatofilia en el hemograma, difícilmente vamos a sospechar que hay una anemia hemolítica. Es clave. Primer elemento, y el más que está a la mano, es reconocer, para pensar en anemia hemolítica, es reconocer la policromatofilia. ¿Ya? Uno que otro policromatófilo es golondrina. ¿Ya? Es golondrina que no hace verano. ¿Ya? Policromatofilia que uno puede decir, ¿sabe? Y vale la pena estudiar reticulocitos porque es probable que el índice reticulocitario esté sobre 3 y por lo tanto hay que hacer el recuento y hacer la proyección, hacer la fórmula, que no es calcular derivadas, ¿no? Que yo no lo sabría hacer, entre paréntesis, ¿no? Ya no lo recordaría. Pero es sumar, es dividir, es algo fácil. Creo que estamos llegando por ahí al final, sí. Bien. A quienes estén todavía por allí, consultas sobre todo esta tarde, en realidad, sobre anemias, sobre síndrome hemolítico, o anemias sideroblásticas, o anemias por infiltración. Todo vale. Voy a bajar esto. Voy a dejar de grabar por ahora.